que las podemos hacer, pero que no son buenas. Amén. Pero vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Dios, por un día más de vida, Dios, que tú nos das. Nuestras vidas, Dios, están en tus manos, Padre Santo, para que seas tú, Dios, hablándonos a través de tu palabra, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos de justicia, pecado y juicio, y haciéndonos ver, Dios, cómo tú quieres, Dios, que nosotros caminemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, mujeres valientes, Señor, esforzados, Dios, que caminan, Señor, hacia la meta, sabiendo, Señor, que estamos acá en esta tierra nada más de paso, Dios, que tenemos nuestro galardón allá en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, fortalécenos, Dios, aleja de nosotros, Dios, todo lo que no es tuyo, Señor, en esta hora, Señor, y toma el control de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor, para que hoy tu palabra, Señor, cale hasta lo más profundo, Dios, de nuestro ser, Señor, y seamos, Señor, realmente llenos de tu presencia. En esta hora, Señor, nuestras vidas, Señor, las depositamos, Señor, en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En muchas ocasiones en nuestra vida cristiana, en este peregrinar que hemos empezado, hemos visto cómo existen muchas personas en el mundo, muchas personas que nos rodean, que empiezan a nosotros, como hijos de Dios, a juzgarnos o a señalarnos por las cosas que estamos haciendo, que empezamos a hacer. Esas cosas nuevas que usted y yo empezamos a hacer en Cristo para la gloria de Él. Y vemos cómo empiezan a mirarnos desde otro punto de vista y a señalarnos y a decirnos, pero ¿por qué hace esto? ¿Y por qué ya no hace aquello? ¿Por qué ya actúa de esta forma? ¿Por qué ya habla de esta forma? ¿Por qué viste de esta forma? ¿Por qué camina de esta forma? ¿Y por qué ya no quiere relacionarse con nosotros en lo que antes hacíamos y en lo que antes nos deleitábamos? Hemos visto eso, amén, hemos sufrido tal vez esas acusaciones, esos señalamientos hacia nosotros. Y también hemos visto, como dicen otros que dicen, pero miren, ya lo que hace, miren ya cómo habla, miren ya cómo viste. Esto, hermanos, es porque nosotros empezamos a vivir una vida diferente. Y acá en este punto es donde mucho cristiano que está iniciando llega a los pies del Señor y se encuentra con este tope, por así decirlo, con estas acusaciones que vienen de parte del maligno, de parte del mundo, y se frenan. Y empiezan a prestarle atención a las cosas que el mundo les dice, a las cosas que sus viejas amistades les están diciendo. Y empiezan a vivir una vida, no como la que Dios quiere que vivan ellos, sino como la que quiere el mundo que ellos sigan viviendo. Y ahí es donde vemos a muchos cristianos pegados, encallados, frenados, porque el mundo les habla y ellos quieren también agradar al mundo. No solamente agradar a Dios, sino quieren agradar al mundo. Y el Señor a nosotros nos enseña en su palabra que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Amén. Que nosotros no podemos estar en las cosas de Dios y en las cosas del mundo, porque usted y yo no podemos agradar a dos señores al mismo tiempo, o agradamos a uno y desagradamos a otro, pero a los dos no podemos agradarlos. Tenemos un Dios santo que nos pide santidad, que nos pide verdaderamente que nos alejemos de estas cosas. Amén. Entonces hemos visto cómo muchos cristianos, por las malas influencias, esas malas influencias tal vez de papá, de mamá, de hermanos, de amigos, compañeros de trabajo o parientes, ¿verdad?, cercanos, o alguien, profesores en el colegio, en la universidad, por hacerles caso a sus consejos o a sus opiniones, empiezan a vivir una vida totalmente diferente a la que Dios quiere que ellos vivan. Amén. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, pueden buscarla,
Un versículo muy conocido para todos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y el Señor nos dice así en su palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ese es el tema que queremos desarrollar, hermanos, hoy. Que todas las cosas nos son lícitas, me son lícitas, dice la palabra de Dios. Lícito significa permitido, autorizado, consentido, tolerado. Amén. Ese es el significado de lícito. Y para nosotros como cristianos, ¿qué cosas nos son lícitas según la palabra? ¿Qué cosas nos son permitidas según esta palabra? Según Pablo, que fue el escritor de esta carta a los Corintios, todas las cosas no son lícitas. Según Pablo, todas las cosas no son lícitas. Estamos hablando de las cosas que usted y yo podemos hacer. Usted y yo podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer, tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que se nos venga en gana. Esa es nuestra realidad. Pero son cosas, hermanos, que tal vez no agradan a Dios. Nos es permitido por la ley de esta nación, por la ley de Costa Rica, las leyes que tiene esta nación. Podemos tomar licor después de que tenemos 18 años. Podemos fumar, ir y comprar un paquete de cigarros y fumarnos los cigarros que queramos. Podemos ir a lugares indebidos. Podemos mentir. Podemos adulterar. Podemos fornicar. Podemos ver pornografía. Todo esto lo permiten las leyes terrenales. O sea, yo podemos hacer todas estas cosas. Y nadie nos va a echar a la cárcel porque usted y yo tomemos guaro. Porque usted y yo hagamos estas cosas. Nadie te va a echar a la cárcel porque las leyes terrenales lo permiten. Existen muchas cosas que posiblemente usted está pensando que las leyes terrenales nos permiten. Porque hay más de esas que yo les dije. Hay muchas cosas que estas leyes lo permiten. Pero que usted y yo sabemos que a Dios no le agradan. Que aunque las leyes terrenales lo permitan, a Dios no le agradan. Porque tenemos un Dios que nos pide santidad. Porque tenemos un Dios que nos pide a nosotros que seamos diferentes al resto del mundo. Amén. Y aunque muchas veces sabemos que a nuestro Dios no le agradan ciertas cosas, aún así las hacemos. Aún así caemos en el pecado, en la tentación, y nos deslizamos y terminamos haciendo cosas que a Dios no le agradan por las malas influencias, por las malas amistades, por las malas juntas, por las malas decisiones. Por una mala decisión hay mucha gente perdida. Y esa vida se trata de, la vida cristiana, de decidir día a día, de vivir en santidad para Cristo, de vivir apartados del pecado. Nuestras malas decisiones nos pueden llevar a perder realmente nuestra relación con Dios. Lícito se refiere a que nosotros no estamos obligados a hacerlo. Usted y yo no estamos obligados a hacerlo. Es permitido, usted y yo no estamos obligados a hacerlo. Tampoco estamos exigidos. Nadie nos exige, nadie nos obliga a hacer estas cosas. Todo esto va a depender de nuestra decisión. De si queremos agradar a Dios o si queremos agradar al mundo. De a quién realmente queremos usted y yo agradar. Si al Señor
o a la gente que nos rodea, de que para quién estamos usted y yo trabajando, para quién estamos usted y yo haciendo las cosas. Amén. Todo depende de esa decisión, del libre albedrío que Dios nos dio a nosotros. Cuando usted llegó a Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios nos aceptó como sus hijos. Y el libre albedrío está en nosotros, día a día, para que usted y yo día a día decidamos seguir a Cristo con nuestra voluntad. Para que día a día usted y yo nos rindamos a Él. Y le digamos, Dios, hoy yo decido, Dios, nuevamente, seguir en este peregrinar, seguir en este camino. Negarme a estos deseos de la carne. Negarme a las cosas que el mundo que me rodea me ofrece. Y el otro día lo vimos, el Señor le dijo, orando por sus discípulos a Dios, dijo, Padre, yo te ruego que los guardes del mal que hay en el mundo. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Usted y yo estamos en un mundo de pecado. El mundo que nos rodea es un mundo corrupto de pecado, alejado de Dios, que no conoce de Dios. Pero cuando usted y yo llegamos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios vino a vivir en nosotros y nos hizo casa de Él y nos pide santidad. Esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Segundo punto, mas no todas me convienen, dice el apóstol. No todas me convienen. Nosotros podemos hacer todas estas cosas, pero no todas nos convienen. Y también podemos hacer otras cosas que no vemos que estén mal, que las vemos, las pesamos y decimos, bueno, esto no está mal, esto le agrada a Dios y no contradice a Dios. Como por un ejemplo, ustedes imagínense otras cosas, yo les voy a dar unas pocas. A mí me gusta correr no es malo, y voy a correr, a mí me gusta. Me gusta ir a la playa, y voy a la playa. ¿A cuánto les gusta ir a la playa? ¡Qué lindo! A mí me gusta, y no es malo. A mí me gusta comer. ¿A cuánto les gusta comer? A mí me gusta, y no es malo. Me gusta ver una película en el cine, y no voy al cine, pero hace tiempo no voy al cine. Mucho tiempo. Y no es malo ir al cine a ver una película. Qué lindo ir al cine. Y hay más cosas que usted y yo podemos hacer. Muchas cosas que usted y yo podemos hacer. Que nos son permitidas también. Y que son buenas. Pero también desde el momento en que una cosa de estas que son lindas y hasta saludables, como hacer ejercicio, ir al gimnasio, y que son buenas. Cualquier cosa de estas que le quite el primer lugar a Dios, desde ese momento en tu vida ya es un obstáculo, ya es un estorbo. Y ahí es donde hay que pelar el ojo, hermanos. Y ver que aún cosas como estas nos pueden alejar de Dios. Cosas que nosotros las hemos pensado y que son lindas, que son buenas. Porque si empezamos a darle la prioridad a estas cosas, ¿a dónde terminamos? Separados de Dios. Y separados de Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Porque usted y yo sin Dios no somos nada. Es algo que tenemos que entender. Nuestra dependencia tiene que estar siempre en Cristo, no en cosas que este mundo ofrece. Desde lo mínimo, hermanos, como les decía, comer o beber. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice así, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. Estamos hablando de algo muy pequeño, comer o beber, algo que todos hacemos.
Tal vez a usted no le gusta la playa, conozco gente que no le gusta el mar. Tal vez a usted no le gusta ir al gimnasio, no le gusta ir al cine, las cosas que yo mencioné. Pero estoy seguro que sí come y que sí bebe. Eso tenemos que hacerlo para el Señor. Todo lo tenemos que hacer para el Señor. Y aquí usted se puede preguntar, ¿estoy haciendo todo lo que yo hago? ¿Absolutamente todo para Dios? Mi trabajo, mi familia, mi estudio, el ministerio, todo es para Dios. Las cosas que yo hago, las hago para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice la palabra de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Y acá, hermanos, no estamos hablando, ya dejamos el tema del pecado atrás. Estamos hablando de las cosas que usted y yo como hijos e hijas de Dios hacemos día a día, esas cosas cotidianas. Las mujeres que quedan en la casa, que limpian, que barren. Hombres que les ayudan a limpiar, a barrer, no lo hagan para su esposa, háganlo para el Señor. Hagamos todo para Dios. Esas cosas, esos pequeños detalles, todo para la gloria de Dios. Porque el Señor así nos lo pide a nosotros, que todo lo hagamos para Él. Nosotros en nuestra vida no podemos adelantar el proceso de Dios, ese proceso que Dios empezó en nuestras vidas. No podemos adelantarlo, pero sí hay algo que usted y yo podemos hacer, es atrasar lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Le podemos servir como obstáculo a Dios para que Dios trabaje. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos estorbarle a Dios? Con nuestra actitud, con nuestras malas decisiones, con no tomarlo en cuenta en las cosas que usted y yo hacemos. Diciéndole a Dios muchas veces, toca esta área de mi vida, pero esta no se meta acá, porque esto me gusta así como está. Y hay muchas personas que no dejan a Dios trabajar en sus vidas. Entonces acá es donde los vemos que están medios estancados, que están frenados, porque les agradan todavía cosas que están en el mundo, cosas que todavía han tomado ellos la decisión de no dejarlas. Y Dios no se va a involucrar, Dios no se va a meter con ellos hasta que hasta que ellos no tomen la decisión de decirle, Señor, sí, trabaja en mí, trabaja en esta área. Límpiame, saca de mí esto, dame las fuerzas para salir de esto. Ayúdame a salir de esto. Y tome la decisión de entregártelo. Amén. Eso nos toca a nosotros. Nos toca entregarle a Dios todo. Que sea Él el que reine verdaderamente en nuestros corazones. Que no haya nada ahí oculto, nada que le esté estorbando a Él. El tercer punto, hermanos. Dice el apóstol, mas yo, él habla acá, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Muchas veces el ser humano cae en el error de creer que puede sin Dios, de que puede probar algo y dejarlo cuando quiera. Muchas veces caemos en ese error de que, mira, yo puedo hacer esto y tengo suficientes fuerzas para salir. Y hemos visto cómo mucha gente o cómo muchos jóvenes hoy en día mueren por esas malas decisiones de que creen que pueden tomarse un trago y que pueden jugar con el licor, que pueden jugar con las drogas y dejarlo a la hora que ellos quieran. Y no es así. No es cierto. Esto es una mentira del enemigo. Esto es una mentira del diablo. En el momento en que usted le abra puertas al enemigo, él va a entrar. Y con la autoridad que usted le dejó,
te va a hacer añicos, porque Él vino a matar, a botar y a destruir. Esa es la misión que Él tiene. Ese es el objetivo del diablo. Y ciega a las personas de tal forma, haciéndoles creer que ellos son autosuficientes y que en ellos hay suficiente fuerza para hacer lo que quieran y dejarlo cuando quieran. Eso es lo que hemos visto. Y acá es donde nos encontramos nosotros muchas veces en esa encrucijada de que tal vez la carne nos pide algo. Y estamos cediéndole terreno a la carne. En vez de cerrarle la puerta y decirle: un momento, yo soy una nueva criatura. Lavado, comprado a precio de sangre. Y decido vivir para aquel que me llamó, para aquel que me compró. Pablo nos habla claro. Él dijo: no me dejaré dominar de ninguna cosa de estas. No me dejaré. Y no era que Pablo no tenía luchas. Pablo tenía luchas igual que usted y igual que yo. Ese hombre que dijo esto, dice: hago el mal que no quiero. Hago ese mal que yo no quiero. El bien que debo hacer no lo hago, pero el mal que no quiero es el que estoy haciendo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién? Solo el Señor nos puede librar a nosotros del pecado que hay en el mundo. Por eso Jesús oró al Padre y le dijo: te pido, Padre, que nos guardes del mal que hay en el mundo. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque les decía: el mundo está lleno de mal. Y quiere dañarnos, quiere contaminarnos. El enemigo quiere engañar a las personas. Y quiere arrastrarlos. Lo que quiere es arrastrarlos al infierno, quiere apartarlos de Dios. No quiere irse solo al infierno. Cuando el infierno se estrene, Él no quiere irse solo. Quiere llevarse a lo que se pueda, a la cantidad más de gente que pueda. Y hoy vemos a muchas personas engañadas. Nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos la potestad, no tenemos las suficientes fuerzas para dejar todas estas cosas si nos metiéramos en alguna de ellas. Nosotros no sabemos qué pasará más tarde, no sabemos qué pasará mañana. Solo Dios sabe qué pasará después. Porque Dios sí es el grande, Dios es el fuerte. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control también de nosotros si nosotros se lo permitimos. Nosotros decidimos cómo atravesar las cosas que ya Dios ha dicho en su palabra. Decidimos cómo atravesar lo que ya Dios nos dijo, lo que ya Dios estableció. Está en nosotros. Tan solo el hecho de probar con alguna cosa que el mundo ofrezca nos podría convertir en esclavos de ella. Por mínimo que sea, podríamos terminar esclavizados del pecado con solo probar. Por eso no hay que probar. Por eso no hay que intentarlo. Hay que reprender al maligno. No abramos puertas, hermanos. No demos lugar al diablo. Lo que tenemos que hacer es realmente lo que nos dice el Señor: someternos a Él, resistir al diablo, y Él tendrá que huir de nosotros. Porque llegará el momento en que si le damos lugar al enemigo, vamos a terminar sin salida. Y si hay algo triste, hermanos, es sentirse solo sin salida. Es sentirse atrapado y desesperado. Las adicciones, los vicios, son una cadena de maldición. Son una desgracia para el ser humano. No abramos puertas. No abramos puertas. Lo cierto es que Dios nos pide a nosotros, sus hijos,
nos pide que nos mantengamos en santidad, que mantengamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Dios nos pide que ya no vivamos igual como viven las personas del mundo, que ya no actuemos igual que ellos, que ya no pensemos igual que ellos, que ya no caminemos igual que ellos, que ya seamos diferentes, que seamos personas diferentes, porque usted y yo somos su templo. Y no podemos, no tenemos que andar haciendo lo que el mundo hace. Ese mundo que no le conoce, ese mundo que está extraviado, ese mundo que día a día está peor. Usted y yo no podemos seguir haciendo lo que antes hacíamos, ni haciendo lo que el mundo hoy en día está haciendo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así. Vea qué bello lo que nos dice el Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, nos toca a nosotros renovarnos. Nos toca a nosotros no conformarnos. Querer más de Dios, desear más de Él en nosotros. Y dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo no estamos acá para agradarnos a nosotros mismos, ni para agradarle al vecino, ni para agradarle a papá, a mamá. Usted y yo al que tenemos que agradarle es a Dios. Sin importar qué piense mi patrón, sin importar qué piense mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio. Usted y yo tenemos que agradarle es a Dios. Y cuando usted y yo le agrademos a Dios, Dios va a poner gracia en nosotros. Y los demás van a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando usted y yo intentamos agradarle al mundo y agradarle a Dios, no le agradamos a ninguno de los dos. A ninguno de los dos le agradamos. A ninguna persona le estamos agradando, ni a Dios, que es santo y perfecto, ni a ningún ser humano. Y aquí es donde Dios nos dice, fríos, tibios o calientes hay. Pero o fríos o calientes, porque tibios los vomitaré. El tibio será vomitado de la boca de Dios. Y nadie quiere ser vomitado. Nadie quiere ser vomitado, ser desechado por Dios. Así que, hermanos, nosotros sabemos bien cuáles son las cosas que contristan al Espíritu Santo. Cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo que ofenden a nuestro Dios. Nosotros sabemos. Nosotros no lo ignoramos eso. No creo que nadie de los que está acá ignore qué es lo que está ofendiendo a Dios que usted está haciendo. Yo creo que ya es tiempo de que tomemos las cosas de Dios en serio y le digamos, Señor, heme aquí, moldéame, transfórmame, cámbiame, Dios, renuévame, Dios. Tú, Dios, que eres ese alfarero, que me hiciste, que me moldeaste, que me llamaste. Arranca de mí, Dios, todo lo que no es tuyo. Y usted y yo tenemos en nosotros la bendición de ponernos delante de Él, de entrar hasta el trono de la gracia, por medio de esa sangre de Jesucristo. Usted y yo podemos entrar hasta su presencia y decirle, aquí estoy, Señor. Cámbiame verdaderamente, moldéame, Dios. Yo decido, Dios,
hoy entregarte mi vida. Decido hoy entregarte, Dios, todas las áreas de mi vida, porque quiero agradarte a ti. No quiero agradar al mundo, no quiero agradar a ningún hombre, Dios. Quiero agradarte solamente a ti. Eso solo usted lo puede hacer. Solo usted puede tomar esa decisión. Dios no se va a meter contigo. Dios es un caballero. Él está a la puerta, toca, dice: aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, y abre la puerta. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero Dios no va a empujar la puerta para entrar a la fuerza. Dios quiere que nosotros realmente le abramos la puerta y le permitamos entrar. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Y si usted tiene algo que entregarle a Dios, alguna área de tu vida que usted no le ha entregado a Dios todavía, este es el día que Dios ha hecho para que usted se rinda delante de Él y le diga: aquí estoy, Señor. Yo te entrego esta área de mi vida para que tú trates con ella, para que tú, Dios, me moldees, para que tú, Dios, me cambies. Abre tu boca y dile: Dios, gracias por este día, Dios, que tú has hecho, Dios. Hoy me presento delante de ti, Dios, y rindo todo mi ser, Señor, para que sea tu voluntad, Dios, la que se haga en mí, Dios, y no lo que yo quiera, Dios. Hoy hemos visto, Padre, de que todas las cosas no son lícitas, mas no todas, Señor, nos convienen, Señor. Que todas las cosas no son lícitas, Dios, pero que está en nosotros, Dios, el dejarnos o el no dejarnos dominar por ellas, Dios. Por eso hoy, Dios, decidimos, Señor, no dejarnos dominar de ninguna de las cosas que este mundo ofrece, de esas cosas que son lícitas, Señor, por las leyes terrenales, Dios, pero que sabemos, Dios, que a ti no te agradan, Dios. De esas cosas que el mundo practica, Dios, y se complace, Dios, en hacerlas, pero que los tiene alejados de ti, Dios. Hoy decidimos, Dios, en esta mañana, pedirte perdón, Dios, por todo lo malo que hemos cometido delante de tus ojos, Dios. Y queremos alcanzar tu misericordia, Dios, para ese oportuno socorro, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. A seguir buscando tu rostro, a seguir creciendo en ti, Señor, a seguir avanzando hacia la meta, Dios, con fortaleza y valentía, Dios, pues esto es de valiente, Señor. Ningún cobarde arrebatará el reino de los cielos, solo los valientes, hermanos.